Hola, hola, bienvenidos una vez más a Review by Cami. Bueno, la próxima oportunidad para vernos no tardó mucho. Hoy también está saliendo el nuevo álbum de Halsey, que es una de estas nuevas chicas que está dominando la industria pop. Debo confesar que yo nunca he oído ninguno de los álbumes anteriores, los sencillos comerciales que han salido, pero nunca he oído un disco completo de ella. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Este disco es algo del cual no hemos oído nada aún, porque ella lo lanzó como un álbum conceptual por el tema de su embarazo y del nacimiento de su hijo. Entonces, de hecho, cuando es 29, 27, el domingo o el lunes, va a haber un evento de lanzamiento del disco. Ustedes pueden comprar las entradas, creería que en su página oficial, para este ejercicio. Y el sencillo que se va a promover para promocionar el disco se llama I'm Not a Woman, I'm a God, or something like that. Entonces pues vamos a explorarlo, vamos a ver qué tal suena. En algunas canciones también colaboró en el ejercicio de composición y producción Greg Kurstin, que es uno de esos artistas tras bambalinas, porque él no es cantante, pero que ha trabajado con Adele, con Sia, con Kelly Clarkson. Vamos a darle la oportunidad a ver qué tal suena este nuevo disco que se llama If I Can Have Love, I Want Power. La primera canción se llama The Tradition y es una en las cuales Greg Kurstin actúa dentro de su ejercicio de composición. Vamos a ver. Ok, no sé cuál es la manera correcta de describir la canción. El coro es su fuerte, donde empieza a expresar esa ira, frustración dentro de la canción. Entonces es como la parte más emocionante de Tradition. Número 2, Bells in Santa Fe. Es una canción muy rara, es muy oscura, pero que por alguna razón tiene sentido. Tiene muchos elementos electrónicos, sintetizadores que van tomando fuerza, de hecho, a medida que avanza la canción. Entonces como empieza no sé, el beat empieza despacio y empieza a avanzar muy rápido, pero en toda la canción va avanzando. Pero encaja. Número 3 es Easier Than Lying. Esta canción es más rock que las demás. Me gusta, pero tiene un problema. La voz de Halsey no es la protagonista de la canción. Suenan más los instrumentos, suena más la melodía, suena más todo menos su voz. Entonces no sé cuál sea el propósito, pero es una canción que suena bastante bien. Necesitaría más fuerza en la voz para que se complementara correctamente. Canción número 4, Lilith. Me gusta, la canción tiene personalidad y viene dentro de esta misma onda concepto, porque es un álbum conceptual oscuro. La voz le suena diferente y siento que en esta canción sí hace parte de la canción, no que es un elemento decorativo. Entonces es interesante. Hasta el momento las canciones han tenido estructuras diferentes y eso agrada al oído. Número 5, Girl is a Gun. Tal vez no.
Esta canción está difícil de procesar. De nuevo, su voz no es la protagonista, es todos los demás sonidos. Y los sonidos suenan un poco agresivos, como a música experimental. Entonces no es fácil de procesar. Número 6. You Ask For This. Esta canción también es más rock, no está dentro de ese mismo concepto oscuro, místico, extraño que tienen las otras canciones. Esta es más enfocada a... De hecho, suena como esas canciones punk rock de los 2000. A eso me suena, solamente que su voz es la que no hace match con el sonido. Número 7 en la mitad de nuestro disco es Darling. Esta canción hasta el momento, o sea, después de las 6 anteriores, pareciera que no debería estar en el álbum. Es una canción bastante acústica, girly, suave, tierna. Entonces no sé si es la apertura para algo diferente y todas las canciones van a cambiar de mood ahorita. O es una canción que no pega con el concepto del álbum. Lo que sí se puede decir es que la canción funciona para la voz de Halsey. Número 8, y no sé cuál será la forma en que lo llamarán. 1121, 1121, 112 and 1. Dejémoslo en 1121, a ver qué tal es. Después ya me enteraré cuál es la forma correcta de decirlo. Me gusta. Por fin siento que creo que es la mejor canción hasta el momento del disco, que combina ese elemento oscuro que ella le quería dar a este concepto. De hecho, no sé por qué es un álbum oscuro, pero esta canción encaja todos los elementos de lo que quiere hacer, más su voz de una manera correcta. Y me encanta cómo juega el piano dentro de la melodía. Esta canción, de hecho, podría ser uno de los sencillos de este disco. Número 9 es Honey. No sé, pero creo que empezó la parte divertida del disco. Bueno, divertida no, la parte que emociona del disco. Esta canción, de nuevo, ella podría ser la líder de una de esas bandas de pop rock que salían en los 2000, porque suena a eso. Y esta canción suena muy bien. Número 10, Whispers. Esta canción es muy personal y se nota tanto en la letra como en la forma en que fue compuesta y el mensaje que quiere entregar. Creo que es una gran canción para todo creo que el propósito de la misma. Número 11, y es la canción que va a ser promocional para el álbum, el primer sencillo de este disco de Halsey, que se llama I Am Not a Woman, I'm a God. Ok, entiendo por qué la eligieron como sencillo promocional para ingresar al mercado, pero no me gusta. Es una canción extraña, tiene como elementos también de hip hop involucrados y electrónicos al mismo tiempo. Entonces es una combinación extraña, pero creo que esa es la razón por la cual se eligió como sencillo promocional. Número 12, The Lighthouse. Vamos a la normalidad dentro del disco. Esta canción
Suena muy a ese denominado thrash rock, muy grunge, muy también al estilo de Courtney Love. Creo que se nota tanto que a veces desencaja con el disco, pero pues bien, no me termina de convencer. Y creo que es por la voz tan aguda que tiene ella que no combina con la melodía. Y la canción para cerrar el disco se llama Yaburni. Ok, esta canción es como está entre esa zona gris de que debería o no debería estar dentro del disco, suena extraña, es bastante acústica y su voz tiene bastante protagonismo, pero no termina de convencerme. Ok, ese fue el If I Can Have Love, I Want Power de Halsey. Mucho mejor de lo que esperaba. Vuelve y juega. Yo no había oído nunca nada del artista, o sea, nunca un disco completo, entonces no sé, no tengo un parámetro de comparación, pero el disco suena bien. Efectivamente es un disco conceptual, me cuesta todavía identificar la forma en que organizó las canciones. Hay algunas que no logro entender el propósito de estar en ese lugar, pero sin duda alguna se entiende. Es un disco oscuro, es un disco que refleja una desesperación y una frustración interesante, pero pues es la forma del artista de transmitir el mensaje, de liberarse de esa presión, imagino. Yo acá haciendo conclusiones que de pronto nada que ver, pero pues es lo que siento yo de este ejercicio. Tengo dos temas. Uno, el disco parece que efectivamente fuera a veces un disco de los 2000, no es un sonido que estemos oyendo en estos años, y eso lo hace interesante porque este disco no va a saturar el mercado de los mismos sonidos porque trae una propuesta diferente e interesante. Y dos, la parte negativa es que la voz de Halsey le cuesta ser protagonista dentro de su propio disco. Entonces queda relegado a los sonidos de los instrumentos de la melodía y yo no sé si eso es bueno. Además, el tono de su voz le cuesta también combinar con los sonidos del disco. Entonces, su voz es muy alta, canta muy agudo y no logra dejar como ese nivel de congruencia en todas las canciones. Me cuesta asimilarlo rápidamente. Pero pues bueno, es un disco bien, promedio, podría decirse. No va para ningún lado, no es bueno, no es malo. He oído que la crítica lo ha puesto en un muy buen sitio. Al final del día pues es un disco conceptual, entonces eso también se agradece, retomar ese tipo de temas dentro de la industria. A veces también oí comentarios antes de que saliera el disco que cuál era el ejercicio hoy de no saber nada del disco, pero que ya se estuviera promocionando, porque efectivamente no vimos ninguna canción, ninguna prueba, ninguna muestra, y pues creo que es por esto. El disco es bastante diferente, creo que a lo que yo he oído del artista. Entonces pues bueno, ese es el If I Can Have Love, I Want Power de Halsey. No es más, ahora sí, por el día de hoy ya no vamos a hacer más album reactions. Con 2 por el día, por esta semana fueron emocionantes y suficientes. De nuevo, ¿cuál fue su canción favorita? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Cuál es su opinión frente al disco? De nuevo, ahí están mis redes sociales para que vayan y las visiten. No olviden pasarse por reviewitbycami.com para más contenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.